Jesús es el Mesías. En esta oportunidad les hablaré por qué Jesús es el Cordero. Dice el Evangelio de Juan que Jesús, después que fue bautizado por Juan el Bautista, permaneció todavía unos días en la región. Es así que al día siguiente lo vio Juan y dijo: «He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Al día siguiente volvió a verlo y les dijo a sus discípulos: «Miren, el Cordero de Dios». Esta exclamación de Juan la hemos entendido como una alusión a Jesús como el Cordero Pascual, como el Cordero inmolado, como la oveja que fue al matadero y enmudeció. Sin embargo, puede ser que Juan el Bautista haya tenido en su mente otra cosa. Resulta que en aquellos tiempos era conocido una tradición que estaba relacionado con el libertador de los hebreos en Egipto, es decir, con Moisés. Decía la tradición que una noche el faraón tuvo un sueño y vio delante de él una balanza y una mano que cogió a todos los nobles y príncipes de Egipto y los puso en un lado. Esa misma mano colocó en el otro lado una oveja blanca y tierna, y la oveja prevaleció sobre los príncipes y nobles. Entonces el faraón se levantó o despertó perplejo y llamó a sus consejeros y les preguntó qué significaba ese sueño. Ellos le dijeron que se trataba de un designio y que era un presagio de que iba a levantarse un libertador de los hebreos y que iba a poner en ruina a Egipto. Por su parte, los astrólogos le dijeron que estaban perplejos porque no podían definir si ese libertador iba a ser un judío o iba a ser un egipcio. De todas maneras, el faraón no quiso correr riesgos y ordenó que todos los niños por ese tiempo, sean hebreos o sean egipcios, sean ahogados en el río Nilo. Sin embargo, nació el niño hebreo y fue adoptado por la princesa hija del faraón. Así sobrevivió y después se convirtió en el gran libertador del pueblo hebreo que sacó a los israelitas de Egipto a la libertad. Esta imagen de Moisés representado como una oveja podía haber estado en la mente de Juan el Bautista cuando dijo: «He aquí el Cordero de Dios». También vemos que el profeta Juan, cuando tiene la visión apocalíptica, se registra en el capítulo 5, el verso 6, que él miró y vio que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía los 7 cuernos, los 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Es decir, nos está mostrando un cordero que ha vencido a la muerte, un cordero que tiene el control absoluto de todas las cosas. Tiene los 7 cuernos de Dios, que significa el poder de Dios, y los 7 ojos, que significa su juicio, su sabiduría, que está observando todas las cosas y que tiene, como decíamos, el control total. Esta imagen del Cordero como el libertador, como el vencedor, es el que Juan el Bautista parece que tenía de Jesús. Por eso, cuando él estaba en la cárcel, él mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús si él era efectivamente el Mesías o había que esperar todavía a otro, pues él se sentía acongojado de estar en la cárcel y de ver cómo prevalecían los malvados,
los poderosos, los reyes impíos, ¿no? Entonces, los discípulos fueron con el recado a Jesús y Jesús les respondió al instante. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, que en aquel mismo momento Jesús hizo muchas señales y les dijo a ellos: vayan y cuenten esto que han visto a Juan el Bautista. ¿Qué? Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son sanados, que los sordos oyen y que aún los muertos están resucitando. Es decir, Jesús está diciendo que Él tiene el poder de Dios para hacer los signos, las maravillas, las señales, así como Moisés había hecho en Egipto, para mostrar que Dios estaba en él, que Dios estaba hablando a través de él y que Dios iba a llevar a cabo un plan de redención con su pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto. De igual manera, aquí Jesús está mostrando los signos del poder de Dios que actúa en él, que obra a través de él y que son señales inequívocas de que Él es el Mesías, el Cristo. Desde entonces hasta nuestros días podemos decir que en Él se han ido cumpliendo estas señales. Él, siendo un cordero, una oveja, tan sencillo, tan humilde, tan obediente a Dios y respetuoso a los hombres hasta la muerte, sin embargo, se ha convertido en el libertador y salvador, no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Él ha puesto de rodillas al imperio romano, ha vencido toda fuerza y todo poder del pecado, que sea enfermedad o que sea muerte, y hasta el día de hoy podemos escuchar muchos testimonios de gente que ha sido liberada de la opresión del enemigo, que ha sido salvada del poder del pecado, que ha alcanzado el perdón y la paz en su interior y que pueden testificar efectivamente de que Jesús ha hecho un signo en sus vidas. Este es el signo del Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tiene poder sobre la muerte y sobre el pecado.